No voy a mentir, la noche en que mi padre cayó al suelo, yo no sentí nada, y ese fue el verdadero problema, no el golpe, no el silencio que vino después, sino esa calma terrible que me atravesó como una sombra vieja, una calma que, si te soy sincero, todavía me despierta en la madrugada. Dicen que cuando un hijo le quita la vida a su propio padre, algo dentro de él muere para siempre. No sé si eso es verdad. Lo único que sé es que cuando la policía me encontró sentado en el piso, con las manos temblando y la respiración rota, yo ya no era el muchacho que había sido por 17 años. Era lo que quedaba. A veces me preguntan si me arrepiento, si cerré los ojos antes de hacer lo que hice, si recé, si dudé. Pero nadie entiende que o meu pecado não começou naquela noite. Começou muito antes, nos sussurros que eu fingia não ouvir, nos medos que eu empurrava para dentro do peito até sangrar por dentro. Hay verdades que uno no quiere contar. Pero si estás aquí, escuchándome, tal vez sea porque historias como esta, historias que doen, que raspan, que obligan a respirar más lento, también te tocan en algún lugar que no admites en voz alta. Y si puedes, deja un me gusta o suscríbete, no para mí, sino para que estas confesiones sigan teniendo un espacio donde existir, porque a veces contar lo que uno vivió es lo más cerca que se puede llegar de sanar. La gente piensa que yo soy el villano, que fue un arrebato, una locura, un momento de furia adolescente, pero nadie vio la escena completa, nadie escuchó lo que él dijo antes, nadie sintió lo que yo sentí cuando entendí que esa noche nadie iba a salvarnos. Por eso estoy aquí, para contarlo todo sin adornos, sin excusas, sin pedir absolución, porque cuando mi padre cayó, no solo cayó él, cayó mi infancia, cayó mi miedo, cayó todo lo que yo había jurado soportar, y sin embargo, aún no sabes lo peor. Si cierro los ojos, todavía puedo recordar cómo era mi casa antes de que el olor a alcohol se volviera parte del aire, como si hubiera sido pintado en las paredes. Había mañanas en las que mi madre tarareaba canciones viejas mientras preparaba café, y yo fingía que no veía la forma en que intentaba ocultar las ojeras con una sonrisa demasiado ligera. Mi padre llegaba del trabajo con las manos sucias de grasa, pero con un brillo en los ojos que, por un instante, me hacía sentir seguro. Era ese tipo de seguridad que uno solo siente cuando es niño y aún cree que los adultos saben lo que están haciendo. Recuerdo el sonido de los cubiertos chocando en la mesa, las risas forzadas que mi madre soltaba para evitar los silencios largos. Recuerdo a mi padre levantándome del suelo cuando caía, diciéndome que un hombre siempre se pone de pie. Me lo decía con orgullo, como si estuviera construyendo algo dentro de mí, y quizá por eso dolió tanto verlo derrumbarse con el tiempo. Yo tenía 12 años la primera vez que noté que la casa estaba demasiado silenciosa. Abrí la puerta y encontré a mi madre en la cocina, acomodando el mismo plato por tercera vez, como si estuviera atrapada en un trance. Cuando le pregunté qué pasaba, solo respondió, «Nada, mi amor», con una fragilidad tan evidente que hasta mi corazón joven detectó la mentira. Con los años, las pequeñas cosas fueron cambiando. Mi padre dejó de llegar contento, después dejó de llegar temprano, después dejó de llegar sobrio, y yo fui aprendiendo, sin manual, a leer la tensión del aire como quien lee un idioma prohibido, la forma en que mi madre encogía los hombros, el modo en que mi padre respiraba hondo antes de hablar, el leve temblor en mi propia garganta cuando presentía que algo estaba a punto de explotar, pero incluso entonces yo seguía creyendo. Creía en el padre que me enseñó a andar en bicicleta. Creía en el hombre que me puso la mano en el hombro cuando entré a la secundaria. Creía en la idea, tal vez infantil, tal vez desesperada, de que la familia era un lugar seguro. Mi inocencia no murió de golpe, murió por goteo. Primero, cuando escuché un grito ahogado detrás de la puerta del dormitorio y fingí que era la televisión. Después, cuando vi a mi madre con un hematoma escondido bajo una manga larga y juró que había sido una caída tonta. Y luego, cuando empecé a entender que las personas que más amamos también pueden ser las que más nos destrozan, yo no sabía entonces que el miedo podía convertirse en rutina, que uno podía acostumbrarse al terror como se acostumbra al clima. Yo solo sabía que algo se estaba rompiendo, invisible, silencioso, como una grieta dentro de una pared que nadie mira.
hasta que la casa entera colapsa, y lo peor es que incluso viendo todo eso, todavía tenía esperanza. Yo aún pensaba que podía salvarlo, que podía salvarnos, pero estaba equivocado, y ese error me costaría todo. Mi padre no se convirtió en un monstruo de un día para otro. Esa es la parte que nadie te cuenta. Si los monstruos aparecieran ya formados, llenos de sombra y rabia, sería fácil reconocerlos. Pero él se deterioró por dentro, lentamente, como una grieta que avanza bajo la pintura, mientras todos fingen que la pared sigue intacta. La primera señal llegó una tarde cualquiera. Lo vi entrar con una sonrisa cansada y una botella grande en la mano. Dijo que había tenido un día terrible, que solo quería relajarse un poco. Mi madre lo miró con una risa minúscula, casi obligada. Yo también. El sonido del vidrio golpeando la mesa retumbó más delgado que un susurro, pero más pesado que una amenaza. No lo entendí en ese momento. Hoy sé que ese sonido fue el inicio de todo. Los primeros tragos lo hacían más alegre, más hablador. Contaba historias exageradas del trabajo, movía los brazos con dramatismo, incluso intentaba hacernos reír. Por unos días pensé que quizá no era tan grave, que era solo una fase, que papá volvería a ser el mismo, pero después algo cambió. La risa se transformó en queja, la queja en irritación, la irritación en esa forma peligrosa de silencio que solo alguien que ya vio demasiado consigue reconocer. Empecé a notar detalles, la manera en que mi madre dejaba de respirar cuando escuchaba su llave girar, el modo en que mis propios hombros se tensaban antes de que él cruzara la puerta, la forma en que su sombra parecía entrar un segundo antes que su cuerpo, como si la oscuridad viniera anunciando su llegada. Una noche llegó tarde, tambaleándose, empujó la puerta con tanta fuerza que la pared tembló. Mi madre se levantó de inmediato, no para recibirlo, sino para evitar que algo peor ocurriera. Yo lo miraba desde el pasillo, con el corazón golpeando dentro del pecho tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Y aún así, lo que me paralizó no fue su aliento cargado de alcohol. Fue su sonrisa, esa sonrisa torcida, como si el hombre que yo conocía hubiera cedido su lugar a alguien que disfrutaba de la forma en que nos hacía encoger. A partir de entonces, mi vida se convirtió en un calendario emocional. La versión de mi padre que aparecía cada noche determinaba el tipo de miedo que viviríamos. El padre cansado, el padre irritado, el padre que hablaba demasiado, pero el peor siempre era el padre silencioso, el que observaba sin parpadear, como si estuviera evaluando en qué punto exacto podía rompernos. Mi madre trataba de justificarlo. Está pasando por un mal momento, solo necesita tiempo. Él todavía es un buen hombre, pero yo veía las manos de ella temblar cuando él entraba en la cocina, veía cómo evitaba cruzar su mirada, veía cómo tragaba las lágrimas antes de que él pudiera notarlas, y aún con todo eso, había días en los que él se mostraba amable de repente, me preguntaba por la escuela, acariciaba el cabello de mi madre, preparaba algo para comer. Parecía el padre que yo recordaba, y esa era la peor parte, porque confundía mi corazón, porque me hacía creer, de nuevo, en algo que ya no existía. La verdadera entrada del villano nunca es una explosión, es un gesto mínimo, una palabra fuera de lugar, una disculpa que no suena real, una promesa rota. La de él fue: voy a cambiar, hijo, esta vez sí. Yo le creí. Esa fue mi última ingenuidad. Y fue ahí, cuando todo realmente comenzó. Hubo un tiempo en que pensé que lo peor que podía pasar era escuchar a mi padre gritar. Pero descubrí que el verdadero terror no son los gritos, es el silencio. Ese silencio pesado que se instala en la casa, como un animal que nadie ve, pero que todos sienten respirando detrás de la nuca. Empezó con pequeñas cosas: un plato roto, una puerta cerrada con demasiada fuerza, un "no me respondas así" dicho con los dientes apretados, cosas que, si las cuentas a alguien de afuera, parecen exageración. Pero cuando vives dentro, cada detalle es un aviso. Mi madre comenzó a moverse como si estuviera hecha de vidrio. Hablaba más despacio, caminaba más lento.
Sus ojos evitaban los de mi padre, como si el simple contacto pudiera encenderlo. Yo veía eso, lo anotaba en mi memoria, pero no sabía qué hacer con tanto miedo acumulado dentro del pecho. Una tarde regresé de la escuela y la encontré en la cocina, de espaldas, inmóvil. La luz que entraba por la ventana la recortaba como una sombra triste. Cuando dije, mamá, ella se sobresaltó como si hubiera escuchado un disparo. Se volvió hacia mí con una sonrisa torpe, intentando esconder el temblor de sus manos. Estoy bien, mi amor, dijo, pero su voz sonaba hueca, como si viniera desde un lugar al que yo no podía llegar. Ese día entendí algo que me dolió más que cualquier golpe. Mi madre tenía miedo de mí también, no porque yo fuera un peligro, sino porque cualquier sonido, cualquier movimiento, podía provocar a mi padre si él estaba bebido, y él estaba bebiendo todos los días. Con el tiempo, la casa entera comenzó a oler distinto. No me refiero solo al alcohol. Era un olor espeso, agrio, que parecía mezclado con frustración, con rabia vieja, con palabras no dichas. Un olor de hogar que ya no era hogar. Mi padre se volvió impredecible. Podía llegar abrazando a mi madre, o podía llegar tirando su abrigo en el suelo y gritando porque la comida no estaba caliente. Yo nunca sabía qué versión iba a cruzar por la puerta, y esa incertidumbre se convirtió en mi forma de respirar. Intenté pedir ayuda una vez, le conté algo, lo mínimo, a un profesor. Él me miró con una sonrisa tranquila y dijo que todas las familias tienen problemas y que mi padre seguramente estaba estresado. No insistí, sentí vergüenza por hablar. Sentí que traicionaba a mi madre diciendo algo que ella siempre escondía. Volví a casa ese día con la sensación de que estaba solo, terriblemente solo, y esa es la clase de soledad que te envejece por dentro. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Yo escuchaba a mi madre intentar calmarlo, decir cosas como, por favor, baja la voz, o los vecinos nos van a oír, pero él ya no escuchaba nada, ni a ella, ni a mí, ni a la persona que solía ser. Recuerdo una noche en particular. Él estaba sentado en la mesa del comedor, con la botella medio vacía, mirando fijo un punto en la pared. No parpadeaba, no hablaba, solo respiraba con una lentitud inquietante. Su presencia llenaba el cuarto como si hubiera humo. Cuando pasé por su lado, levantó la vista y me observó por unos segundos eternos. No dijo nada, solo esa mirada, una mirada que me hizo entender que algo dentro de él ya había cruzado un límite. Mi madre se acercó a mí más tarde y me dijo en voz baja, «No lo provoques, por favor». Esa frase me hirió de un modo que pocas cosas lo han hecho. Yo tenía que protegerla, pero ella me pedía que me escondiera, y así, día tras día, la tensión fue creciendo, como una cuerda demasiado estirada, como un reloj marcando la última cuenta regresiva, y aunque yo no lo sabía todavía, lo peor, lo verdaderamente devastador, estaba a punto de llegar. La noche del alivio falso no empezó con un grito, no empezó con una puerta estrellándose contra la pared, ni con el sonido de una botella cayendo. Empezó, para mi sorpresa, con silencio, un silencio cálido, casi amable, que descolocaba. Cuando llegué de la escuela, mi padre estaba sentado en la sala, sobrio, con la televisión encendida pero bajita. Mi madre cocinaba algo que olía a hogar, no a miedo. Por un instante creí que el tiempo había retrocedido. Mi padre me miró y me llamó por mi nombre, no por un grito disfrazado de llamado. «Ven, hijo, ¿cómo estuvo tu día?» Su voz era tranquila, casi dulce, el tipo de voz que uno guarda en la memoria de la infancia. Me senté frente a él, todavía dudando. Mi madre me lanzó una mirada como quien dice, «No lo cuestiones, por favor». Yo obedecí, no por miedo, sino por esa necesidad desesperada de creer que tal vez, solo tal vez, todo podía volver a ser como antes. Durante la cena, mi padre contó chistes viejos. Mi madre los celebró con una risa suave, temblorosa. Yo forcé una sonrisa también, pero dentro de mí había una inquietud que no lograba apagar. Era como si una parte de mi pecho estuviera presionando un botón de alarma silencioso. Él dijo que había dejado la bebida, que había entendido que estaba perdiendo a su familia, que no quería seguir así. Me miró a los ojos y dijo, «Quiero ser el padre que mereces». No supe qué responder, porque había algo en su voz que sonaba sincero, pero había algo en su mirada que no lo acompañaba. Aún así, la noche fluyó como si todo fuera posible. Comimos juntos, limpiamos la mesa,
Hasta vimos un programa en la televisión, como si fuéramos una familia normal. Por un par de horas olvidé el peso del miedo. Mi madre incluso me acarició el cabello cuando pasé por su lado, algo que hacía meses no se atrevía a hacer enfrente de él. A las 11, mi padre se levantó y dijo que iba a dormir. Me dio una palmada en el hombro, no fuerte, no brusca, una palmada ligera, casi afectuosa. Mi madre soltó el aire como si estuviera liberando años de angustia. Sonrió. No recuerdo la última vez que la vi sonreír de verdad. Quizá, ahora sí cambie, me dijo. Yo quería creerlo. Dios sabe que lo quería. Quería un final donde nadie saliera herido. Quería una vida normal, aunque fuera por los bordes, aunque tuviera grietas, aunque doliera menos que antes. Subí a mi habitación con esa esperanza frágil palpitando dentro de mí. El silencio seguía siendo amable, tibio, como una manta fina que no abriga del todo, pero que al menos no duele. Apagué la luz, cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez en semanas me quedé dormido sin miedo. Pero entonces, cerca de la madrugada, escuché un ruido, un solo ruido, seco, corto, inconfundible, el sonido de una botella destapándose. Abrí los ojos de golpe, mi corazón cayó como una piedra. Me levanté sin hacer ruido y asomé la cabeza por la puerta de mi cuarto. La luz de la cocina estaba encendida. Mi padre estaba allí, de espaldas, bebiendo directamente de la botella. La promesa había durado menos de un día. Mi madre estaba parada en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. No lloraba por la decepción, lloraba por el miedo renovado, por el regreso de algo que nunca se había ido. Él se giró despacio, como si hubiera sentido nuestras miradas clavadas en su espalda. Sonrió. Esa sonrisa me heló el alma, y así, como una puerta que se cierra sin hacer ruido, toda la esperanza de esa noche se desmoronó. Lo que vino después fue aún peor. Esa misma noche entendí que lo que habíamos vivido hasta entonces no era el infierno, era solo la antesala. Mi padre empezó a beber rápido, como si quisiera recuperar en minutos todo lo que no había tomado durante el día. Cada trago le borraba un poco más la cara del hombre que yo había conocido. Su mirada se volvía opaca, pero al mismo tiempo peligrosa, como si algo adentro estuviera despertando. Mi madre se acercó despacio, con las manos juntas, casi suplicando sin palabras. Amor, ya es tarde. Ven, vamos a dormir, dijo ella, con esa voz que solo usan quienes ya se rindieron pero todavía intentan negociar con la desgracia. Él rió, una risa seca, hueca, que no tenía nada de humana. ¿Dormir?, respondió, levantando la botella. ¿Tú crees que yo puedo dormir con este par de lastres encima? Tardé unos segundos en entender que hablaba de nosotros. Mi madre parpadeó, herida. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Él sí. Porque eso es lo que son, continuó. Un peso. Un error que cometí cuando todavía creía en tonterías como familia y futuro. Cada palabra caía como una piedra en mi pecho. No era solo la agresión, era la certeza con la que lo decía, como si hubiera estado guardando esas frases por años. Mi madre intentó responder, pero él levantó la mano, no para golpearla, sino para mandarla a callar. Ese gesto me dolió casi tanto como un golpe. Ella obedeció, y ahí se rompió algo en mí. ¿Sabes qué es lo peor?, siguió él, ahora mirándome directamente, que todo se arruinó el día que tú naciste. Sentí que el aire desaparecía. No grité, no lloré, solo me quedé quieto, con la respiración rota, viendo cómo su odio encontraba un nuevo blanco. Si no fuera por ti, ella se habría ido hace mucho, dijo señalándome con la botella. Pero no, tuve que aguantarlos, a los dos, a este teatro barato de familia feliz. Mi madre murmuró un «No digas eso, por favor», tan pequeño que casi no se escuchó. Él la ignoró. Estaba concentrado en mí, como si por fin hubiera decidido nombrar su enemigo. ¿Quieres saber la verdad, hijo?, preguntó, acercándose unos pasos. Yo no te quise, nunca te quise. Fuiste un accidente, un error, y por tu culpa me quedé atrapado aquí con ella, con esta vida miserable. Algo dentro de mí se apagó en ese instante. No fue rabia, no fue tristeza, fue vacío. No lloré, me quebré. Él siguió hablando,
pero sus palabras ya no llegaban completas, solo fragmentos. Arruinaste todo. Te hubiera sido mejor no nacer. Si no estuvieran ustedes dos, mi vida sería otra. Mi madre se interpuso entre nosotros. Por instinto, le rogó que se callara, que estaba borracho, que no sabía lo que decía, pero sí sabía. Esa fue la parte que más dolió. No era el alcohol hablando, era él. Era todo lo que había pensado en silencio durante años, saliendo a la superficie sin filtro. Hubo un momento en que, en medio de la discusión, él empujó una silla con tanta fuerza que casi cayó sobre mí. No lo hizo, pero el sonido del golpe contra el suelo me dejó temblando. Mi madre gritó mi nombre. Él se volvió hacia ella con una furia tan pura que me dejó helado. Te dije 1000 veces que me librara de este problema, escupió. Pero no, tenías que tenerlo, tenías que quedarte con él. Míralo, mira bien lo que hiciste. Yo no sabía que era peor, escuchar que mi propia existencia era un error, o ver a mi madre desmoronarse por completo, como si le hubieran arrancado la última razón para seguir aguantando. En ese momento, algo cambió de lugar dentro de mí. El miedo se volvió silencio y el silencio se volvió decisión. Si hasta aquí entiendes un poco de lo que estoy contando, de lo que es cargar con culpas que no pediste, comenta o deja un me gusta. Suena tonto, lo sé. Pero a veces, saber que alguien escucha sin juzgar es la única forma de no sentir que uno está completamente solo. Mi padre dio un paso hacia mi madre, con esa mirada perdida que ya conocíamos demasiado bien. La forma en que levantó la mano dejó claro que esa noche no iba a ser como las demás. No era solo un arranque más, no era una borrachera más, era algo final. Y ahí lo entendí. Nadie iba a venir a salvarnos, ni vecinos, ni familia, ni policía, nadie. Él era el peligro y estaba dentro de la casa. Algo en mi pecho hizo clic. Dejé de ser solo un hijo asustado. No me volví valiente, me volví inevitable. Esa fue la noche en que mi inocencia murió, y con ella murió cualquier posibilidad de que esta historia terminara de un modo tranquilo. Lo que vino después ya no fue vida, fue consecuencia. Después de aquella noche, algo en mí dejó de temblar. No fue un acto de valentía, no fue coraje, fue la ausencia absoluta de miedo. Como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente que ya no había más opciones, que la línea entre sobrevivir y desaparecer se había vuelto demasiado delgada para seguir ignorándola. Durante días caminé por la casa como una sombra, observando otra sombra. Mi padre dormía hasta tarde, con el olor a alcohol pegado a su piel. Mi madre hablaba menos, casi en susurros, como si tuviera miedo de que el aire mismo la delatara. Yo me dediqué a mirar, a escuchar, a recordar cada patrón, cada gesto, cada cambio en la respiración de él. Cuando estaba por estallar, mi silencio se volvió mi arma y él nunca se dio cuenta. Comencé a notar que siempre que bebía demasiado, dejaba la botella a medio terminar en la misma esquina de la mesa, que cada vez tardaba más en reaccionar cuando alguien hablaba, que su cuerpo se volvía torpe, lento, sin equilibrio. Lo observaba desde la puerta, escondido en las sombras del pasillo. Él nunca me vio, ni una sola vez. Estaba demasiado ocupado, odiándonos, destruyendo lo poco que quedaba de nosotros. No planeé nada grande. No había un plan maestro, ni un esquema perfecto, solo una certeza. Si yo no hacía algo, mi madre no iba a sobrevivir. Y si ella no sobrevivía, yo tampoco, no porque él me matara, sino porque una parte de mí moriría con ella para siempre. Dejé de hablarle, dejé de mirarlo, dejé de reaccionar a sus insultos, y eso lo irritó más. Lo hacía sentir invisible, lo hacía sentir pequeño. Él necesitaba un público para sus explosiones, y yo me había convertido en un muro de piedra. Mi madre me preguntó una noche, con ojos rojos y manos frías: ¿en qué piensas, hijo? No pude decirle la verdad, no porque fuera terrible, sino porque sabía que ella intentaría detenerme. Solo respondí: ¿en cómo terminar con esto? Ella no preguntó más, tal vez porque también sabía que no quedaba mucho por salvar. Empecé a dormir con la puerta abierta, no para oír a mi padre,
sino para oír a mi madre. Cada vez que su respiración cambiaba de ritmo, yo despertaba. Cada vez que él se levantaba en medio de la noche, yo me sentaba en la cama y esperaba. Mis manos dejaban de sudar. Mi corazón ya no corría. Era como si mi cuerpo entero se hubiera adaptado a la idea de que el final estaba cerca y que debía recibirlo con calma. Hubo una tarde en que mi padre me empujó sin razón, solo para demostrar que podía hacerlo. Yo no me moví, no reaccioné, no parpadeé. Él me miró y dijo: ¿Qué pasa? ¿Te volviste idiota? No respondí, y ese silencio lo desconcertó más que cualquier grito. Fue entonces cuando supe que la única manera de enfrentarlo no era con fuerza, era con estrategia, con paciencia, con ese tipo de valentía silenciosa que nadie celebra, pero que salva vidas. Empecé a estudiar la casa como si fuera un mapa de guerra, las horas en las que él bebía, los lugares donde tropezaba, los puntos ciegos donde no veía nada cuando estaba ebrio, el orden en que apagaba las luces, la forma en que inclinaba el cuerpo al caminar. También observé otra cosa que me dio una certeza que dolió más que un golpe. Mi padre ya no veía a mi madre como una persona, la veía como un estorbo, un objeto, un recordatorio de su fracaso. Cada vez que la miraba, yo podía sentir la tensión en sus manos, como si buscara un motivo para hacer algo irreversible, y ahí tomé la decisión final. No escrita, no dicha, no planeada con palabras, solo sentida, profunda, clara. Esa noche no iba a ser como las demás, no iba a esperar a que él cruzara otro límite. No iba a permitir que una nueva marca apareciera en la piel de mi madre. No iba a dejar que sus ojos perdieran por completo la luz que todavía intentaban sostener. El miedo terminó. Ahora era otra cosa. Si él quería un monstruo, un hijo roto, alguien capaz de enfrentarlo, entonces eso sería lo que encontraría. Y aunque mi corazón no latía rápido, latía firme, porque ya no había vuelta atrás. La última noche no tuvo un comienzo dramático. No hubo tormenta, no hubo rayos ni truenos. El cielo estaba quieto, casi indiferente, como si el mundo entero no tuviera intención de se meter en lo que estaba por pasar dentro de esa casa. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando desperté, no por un ruido fuerte, por un silencio distinto, un silencio tenso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Escuché pasos en el pasillo, pesados, arrastrados, con ese ritmo irregular que yo ya conocía demasiado bien. Mi padre. Me quedé sentado en la cama, con los pies tocando el frío del suelo. No recé, no pedí nada, solo escuché. Primero, el golpe leve contra la pared, luego, el clic de la puerta del dormitorio de mis padres. Después, la voz de mi madre, ahogada, diciendo su nombre en un susurro lleno de miedo. Yo sabía que, si me quedaba donde estaba, esa noche iba a terminar como tantas otras, con lágrimas, con gritos, con marcas invisibles que solo nos tres cargaríamos. Pero esa vez había algo diferente. Yo ya no podía soportar la idea de que mi silencio siguiera siendo cómplice. Me levanté, di 3 pasos hasta la puerta. La casa respiraba conmigo. Cada tabla del suelo parecía observar mis movimientos. Desde el pasillo escuché la discusión. No recuerdo las palabras exactas. Sé que mi madre pedía calma. Sé que él la acusaba de arruinarle la vida. Sé que, en algún momento, mi nombre salió de su boca como una maldición. Me acerqué más. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras largas en las paredes. El cuerpo de mi madre estaba encogido junto a la cama. Mi padre, frente a ella, con la misma botella de siempre en la mano, hubo un gesto, pequeño, rápido, pero que lo cambió todo. Él levantó la mano, no para amenazar, sino para descargar toda su frustración. Vi en sus ojos que no iba a parar, que esa noche había cruzado una línea de la que ya no pensaba volver. No pensé, no hubo un plano detallado, solo una certeza quemándome por dentro. Si yo no hacía algo, ella no vería el amanecer. Entré al cuarto sin anunciarme. Mi voz salió más firme de lo que yo esperaba. Basta.
Mi padre se giró, sorprendido, con la cara deformada por el alcohol y la rabia. Su mirada tardó unos segundos en enfocarme, como si no entendiera qué hacía yo allí, de pie, entre él y su objetivo. ¿Qué dijiste?, murmuró, acercándose. Lo olía desde lejos. Ese olor ya no era solo alcohol, era veneno. Me puse delante de mi madre. Sentí sus manos aferrarse a mi brazo, tentando puxarme para atrás. Yo no me moví. Te dije que basta, repetí. Hubo un segundo de silencio espeso. El aire pesaba como plomo. Podía oír mi corazón, pero no estaba acelerado. Solo marcaba un ritmo firme, decidido. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo, no de mí, sino de perder el control, de perder su papel de dueño de todo. Él se lanzó hacia adelante. No voy a describir el movimiento, no hace falta. Solo sé que en ese instante el tiempo se fragmentó. El ruido de la botella cayendo, el golpe de nuestros cuerpos chocando, el suspiro ahogado de mi madre, la lucha torpe en medio del cuarto. Recuerdo sus manos intentando apartarme. Recuerdo mis brazos empujando con más fuerza de la que creí tener. Recuerdo la sensación de estar peleando no solo con él, sino con todos los años de miedo acumulado, y entonces un impacto, seco, definitivo. Mi padre perdió el equilibrio. Vi su cuerpo inclinarse hacia atrás, como si el propio ar respirando tivese empurrado. El mundo pareció volverse lento. El borde de la cama, el suelo, su cabeza, un sonido duro, terrible, que todavía escucho cuando todo está en silencio. Y luego... nada, no grité, no corrí hacia él. Me quedé quieto, con la respiración entrecortada, mirando su cuerpo inmóvil en el suelo. Mi madre cayó de rodillas a meu lado, repetindo o no me dele, numa especie de reza desesperada. Yo no podía moverme. No hubo sangre escorriendo por las paredes, no hubo escena cinematográfica de película barata, solo un hombre caído, una mujer quebrada y un hijo en shock, sintiendo que el mundo había cambiado de eje. El silencio que vino después no se parecía a ninguno que yo hubiera conocido. No era el silencio del miedo, no era el silencio da espera, era otro tipo de vacío, uno en el que, por primera vez, mi padre no tenía poder sobre nosotros. Mi madre me miró con los ojos llenos de horror y culpa. ¿Qué hiciste?, susurró. Yo no supe qué responder, porque la verdad es que en mi mente la pregunta era otra. ¿Qué no hice durante todos estos años? Me senté en el suelo, al lado del cuerpo. Mis manos temblaban, pero no de pánico. Era como si finalmente el peso de todo lo vivido hubiera encontrado un lugar donde caer. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, eu no resistí, cerré los ojos, respiré hondo, por última vez como el hijo que había sido, porque a partir de esa noche ya no sería solo el chico que vivía con miedo, sería el joven que asesinó a su propio padre, y esa marca no se lava jamás. Dicen que el tiempo cura, que basta con dejar pasar los días para que los recuerdos pierdan fuerza, para que los nombres duelan menos, para que la mente encuentre un modo más amable de narrar las tragedias. Pero a mí el tiempo no me curó nada, solo me ordenó el dolor en estantes distintos. Pasaron semanas desde aquel amanecer en que la policía me encontró sentado en el pasillo, con las manos en el regazo y la mirada perdida en un punto que ya no existía. Preguntaron 1000 veces lo mismo, con palabras distintas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién comenzó? ¿Quién empujó? ¿Quién gritó primero? Pero ninguno quería saber la verdad. Querían un culpable, y yo era demasiado fácil de señalar. Mi madre declaró lo que pudo. Dijo que él estaba fuera de sí. Dijo que yo solo intenté protegerla. Dijo que todo fue un accidente. La palabra accidente me sigue pesando en la espalda como una piedra que no se mueve, porque en mi interior sé que no fue tan simple, que hubo una decisión silenciosa antes del caos, una línea que había cruzado días antes, cuando entendí que nadie iba a salvarnos, que la única salida era detenerlo como fuera. Fui liberado por legítima defensa, eso dice el papel, eso dice la ley, pero hay cosas que la ley nunca va a entender. La justicia no limpia la conciencia, no acomoda la culpa, no recoge los pedazos que quedan de uno mismo después de hacer lo impensable. La casa quedó vacía después. Mi madre no quiso seguir viviendo allí,
y yo tampoco. Cada rincón tenía una sombra que ya no pertenecía a nadie, pero que seguía respirando. Cada tabla del suelo parecía recordar pasos que nunca debieron sonar. A veces volvíamos solo para recoger cosas, y en cuanto la llave giraba, podíamos sentirlo. La ausencia de él era tan pesada como su presencia. Yo me pregunto muchas noches qué habría pasado si hubiera actuado antes, si hubiera dicho algo, si hubiera pedido ayuda de forma más insistente, si hubiera encontrado una salida menos final. Pero la mente es cruel, siempre te muestra todas las alternativas después de que ya actuaste, nunca antes. Intenté volver a la escuela, fingir normalidad, mezclarme entre gente que no conocía mis sombras, pero bastaba una pregunta simple: ¿cómo estás?, para que mi respiración se cortara. ¿Cómo estás? ¿Cómo responde alguien que llevó a su padre a la muerte? ¿Cómo mira a los demás sin pensar que, si supieran todo, se apartarían? A veces sueño con él, no el hombre que se volvió al final, sino el padre que me enseñó a andar en bicicleta, el que me cargó sobre los hombros, el que me abrazó la primera vez que tuve miedo de la oscuridad. Y esos sueños duelen más que las pesadillas. No sé si hice lo correcto, no sé si había otra salida, no sé si, en un universo paralelo, algo podría haber sido distinto. Lo único que sé es que esa noche, cuando él cayó al suelo y el silencio nos envolvió, sentí por primera vez algo parecido a libertad, una libertad amarga, sucia, rota, pero libertad al fin. He aprendido que nadie quiere escuchar la versión del que sobrevive. Todos buscan héroes o villanos, pero yo no soy ninguno de los dos. Soy lo que quedó, lo que sobró después de años de miedo. Un muchacho que hizo lo necesario para no ver a su madre morir. Y si eso me convierte en un monstruo, está bien, yo cargo con eso. Solo espero que, al contar esto, en este rincón pequeño donde las palabras pueden ser más sinceras que las miradas, alguien allá afuera entienda que a veces no elegimos la oscuridad, solo caminamos por ella porque no había luz del otro lado. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia sin apartar los ojos, si en algún punto sentiste el peso de mis silencios, te lo agradezco. Tu apoyo mantiene vivo este espacio donde las historias que nadie quiere escuchar encuentran un lugar. Si quieres, deja un comentario, un me gusta o suscríbete. No es por números, es porque saber que alguien escucha hace que esta carga duela un poco menos. Dime, si hubieras estado en mi piel, ¿habrías hecho algo diferente?